En primer lugar, déjame aclarar que esto es completamente extraoficial. No estuve aquí, ni siquiera remotamente cerca. Usaré un nombre falso, inventaré ubicaciones que no existen en el mapa real, y si alguien intenta rastrearme o contactarme de cualquier manera, haré absolutamente todo lo que sea necesario para proteger a mi familia y a los míos. Esto no es más que una advertencia sincera, un grito en la oscuridad para aquellos que podrían estar considerando algo tan imprudente. Por favor, escúchenme, no viajen jamás a la zona rural de los Apalaches. No importa cuán tentador parezca el paisaje, cuán romántica suene la idea de desconectarse en la naturaleza salvaje. Simplemente, no lo hagan. Me llamo Depu. No, mejor digamos que soy Over. Tengo 29 años y ya estoy jubilado con una pensión completa que me permite vivir sin preocupaciones financieras aparentes. Pero no se equivoquen, esto no es una jubilación por méritos o por años de servicio honorable. Es dinero para callar, un soborno disfrazado de generosidad para que mantenga la boca cerrada sobre lo que vi. Estoy poniendo en riesgo no solo mi propia seguridad, sino la de mi familia entera, mi esposa, mis 2 hijos pequeños que apenas están empezando a entender el mundo y mi sustento al compartir esto aquí, en este rincón anónimo de la red. Pero no puedo quedarme callado. La culpa me carcome por dentro, como un ácido que no deja de corroer. No soporto la idea de que algún imbécil de la ciudad, algún turista desprevenido con ansias de aventura, se adentre en esas montañas malditas y termine sufriendo el mismo destino horrible que presencié. Si puedo salvar aunque sea a una persona, valdrá la pena el riesgo. Fui diputado del sheriff en el condado de Unicoi, Tennessee, un lugar que en la superficie parece sacado de un cuadro idílico. Es precioso, de esos sitios donde la naturaleza te envuelve con su belleza cruda y salvaje. Recuerdo cómo solía pararme en el porche de la comisaría al amanecer, viendo cómo el sol se elevaba lentamente sobre las crestas de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que te hacían sentir una conexión casi espiritual con el mundo. Era como si el universo mismo te susurrara que todo estaba en equilibrio. Nunca pensé que me iría de allí, que abandonaría esa vida que había construido con tanto esfuerzo, hasta que sucedió aquello, un evento que me rompió por completo y me obligó a replantearme todo lo que creía saber sobre la realidad. Ocurrió en el otoño del año pasado, un otoño que recuerdo con una claridad dolorosa porque fue particularmente fresco y hermoso, como si la naturaleza estuviera conspirando para atraer a más víctimas a su trampa. Las hojas de los árboles habían cambiado de color en una explosión vibrante, rojos intensos como sangre fresca, naranjas ardientes como fuego al atardecer, y amarillos dorados que iluminaban el paisaje. Todo el valle estaba rodeado por un mar encantador de follaje, un tapiz vivo que ondulaba con la brisa suave, haciendo que el aire oliera a tierra húmeda y a hojas caídas. Era el tipo de temporada que invita a la gente a salir de sus casas, a emprender caminatas o acampadas, sin sospechar los horrores que acechan en las sombras de esos bosques antiguos. Estaba en la comisaría esa tarde, rellenando el papeleo interminable que viene con el trabajo, informes sobre multas de tráfico, disputas vecinales menores, ese tipo de cosas mundanas que te mantienen ocupado pero no te preparan para lo peor. Tomaba mi café de la tarde, negro y fuerte como siempre, charlando con Richards, mi compañero de patrulla. Era un buen tipo, de esos que te caen bien desde el primer día. Recién llegado a la ciudad, él y su familia acababan de mudarse desde Montgomery, Alabama, buscando un cambio de ritmo en un lugar más tranquilo. Lo tomé bajo mi protección casi de inmediato, era como un hermano menor, siempre dispuesto a aprender y a cubrirte las espaldas. Era el tipo de agente que se arriesgaba por ti sin pensarlo 2 veces, no le importaba hacer horas extra para que pudieras irte temprano a casa con tu familia, o tomar el turno nocturno si sabías que tenías un compromiso. Nos habíamos convertido en mejores amigos en poco tiempo, compartíamos anécdotas de nuestras vidas, reíamos de las estupideces del día a día y nos confiábamos mutuamente en los momentos duros del trabajo. Richards tenía una esposa encantadora y un par de gemelos que adoraba, siempre llevaba fotos de ellos en su billetera,
y sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cómo planeaban construir una vida mejor en Unicoi. Alrededor de las 7 de la tarde, recibimos una llamada de emergencia con un código 130, un reporte de un cadáver encontrado en la montaña, en un campamento remoto. No era algo inusual en esa zona. Unicoi es conocido por su población salvaje de osos negros, linces sigilosos y otros depredadores que no dudan en atacar si se sienten amenazados. Solía ocurrir 1 o 2 veces al año que algún yapi aguerrido, de esos que llegan de las grandes ciudades con equipo de camping valorado en $10,000, tiendas de alta tecnología, mochilas ergonómicas, linternas LED de última generación, terminara siendo víctima de un animal mientras cocinaba su cena o exploraba solo. Pensábamos que sería otro caso rutinario llegar, evaluar la escena, llamar al forense y cerrar el expediente con una advertencia para los turistas. Cuando llegamos al campamento después de una subida empinada por un sendero rocoso y cubierto de raíces expuestas, me da mucha vergüenza admitir que mi primer pensamiento fue darle un poco de crédito a quien quiera que hubiera elegido ese sitio. Era un lugar increíble, enclavado en una pequeña meseta con una vista panorámica de todo el valle abajo, el río serpenteando como una cinta plateada, las colinas ondulantes cubiertas de bosque, y el sol poniéndose en el horizonte, tiñendo todo de un naranja suave que hacía que el mundo pareciera mágico. Pero esa admiración duró solo un instante, porque entonces los vi. No había un solo cuerpo, como habíamos esperado, sino 5. Una familia entera, un hombre adulto de unos 40 años, una mujer que parecía su esposa, y 3 niñas pequeñas, probablemente de entre 5 y 10 años, con rostros inocentes que ahora estaban congelados en expresiones de terror eterno. El hombre estaba apoyado contra el tronco rugoso de un árbol antiguo junto a su tienda de campaña, que aún estaba montada pero rasgada en varios lugares. Su cabeza estaba tan destrozada que podía ver trozos de cráneo blanco sobresaliendo del montículo sangriento y amorfo que había sido su cara, el cerebro expuesto, mezclado con tierra y hojas, como si algo lo hubiera golpeado con una fuerza inhumana repetidas veces. La mujer no había salido mucho mejor parada, su cuerpo estaba destrozado de una manera que me revolvió el estómago incluso a mí, que había visto accidentes de tráfico y peleas de bar. Su torso y cabeza yacían a 1 metro de la tienda, con los brazos extendidos en un gesto de súplica congelada, mientras que una masa ribualte de carne y hueso, que imagino que probablemente eran sus piernas, desgarradas desde las quederes, estaba esparcida a unos metros de distancia, como si hubiera sido arrastrada y abandonada con desprecio. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre fresca, mezclado con el hedor dulzón de la descomposición incipiente y el zumbido de las moscas que ya empezaban a congregarse. Pero lo peor vino cuando avanzamos un poco más, y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era obra de un animal común. No encontramos al agente Davis, quien había hecho la llamada inicial reportando el descubrimiento, no estaba por ningún lado, y su ausencia nos puso en alerta inmediata. Estaba oscureciendo rápidamente, esa oscuridad sofocante de las montañas que desciende como una manta pesada, envolviéndote y robándote el aliento, haciendo que cada sombra parezca viva y amenazante. Quien quiera, o lo que fuera, que había hecho esto, seguía merodeando por allí, lo sentía en mis huesos. Le dije a Richards que teníamos que retroceder de inmediato a la camioneta, pedir refuerzos por radio y organizar un equipo de rescate completo para buscar a Davis en la pinambre creciente. Mientras Richards y yo volvíamos a subir la cuesta resbaladiza, con el corazón latiéndonos con fuerza y el sudor frío pegándose a nuestra piel pese al fresco del otoño, lo vi por primera vez. Sentada en la rama baja y torcida de un viejo roble centenario cerca del sendero, había una figura que al principio creí que era una mujer perdida o herida, pero no lo era. Su piel era gris y fría como la piedra erosionada por el tiempo, surcada de venas oscuras que pulsaban levemente bajo la superficie. Su rostro, Dios, su rostro era una máscara de horror, una siniestra sonrisa torcida que se extendía demasiado, revelando dientes afilados como cuchillas, irregulares y manchados de algo rojo que no quería identificar.
Sus ojos eran pozos negros sin fondo, sin pupila ni iris, solo vacío que te absorbía. Antes de que pudiera procesar lo que veía o gritar una advertencia, ya se había abalanzado sobre mí con una velocidad sobrenatural, gritando salvajemente en un idioma gutural que no era humano, asestando un tajo con su garra demoníaca que se bifurcaba de forma antinatural desde su mano huesuda, como ramas retorcidas salidas de una pesadilla. Instintivamente, saqué mi pistola reglamentaria, una Glock estándar del departamento, cargada con munición de 9 milímetros, y disparé 8 veces seguidas en su costado expuesto, el eco de los tiros retumbando por el valle como truenos lejanos. Pero ni siquiera detuvo su furia, las balas parecieron atravesarla como si fuera humo, sin dejar heridas visibles, solo un leve temblor en su forma que se recompuso al instante. Creo que los gritos de Richard son los que más me atormentan hasta el día de hoy, reproduciéndose en mis pesadillas como una grabación infinita. Sus aullidos eran agónicos, recordándome a un coyote atrapado en una trampa de acero, un animal salvaje que sabe instintivamente que su fin es inminente y lucha con desesperación fútil. Podía ver las lágrimas corriendo por su rostro empapado en sangre y sudor, mezclándose con la suciedad del suelo. Tenía los ojos inyectados en sangre y desorbitados, dilatados por el terror puro, suplicando ayuda que yo no podía dar. La criatura lo desgarraba con saña, sus garras hundidas en su carne, arrancando pedazos mientras él se retorcía en el suelo lodoso. Me quedé paralizado allí, en esa ladera empinada, con el mundo girando a mi alrededor. No podía respirar. Ni siquiera podía procesar completamente lo que veía ante mis ojos, una especie de demonio salido del mismísimo infierno, una entidad antinatural que no pertenecía a este mundo, que desafiaba todas las leyes de la física y la biología que había aprendido. Su presencia emanaba un frío que calaba hasta los huesos, un mal palpable que hacía que el aire se espesara. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, la cosa se detuvo en su ataque sangriento y se giró lentamente hacia mí, con esa sonrisa torcida ampliándose aún más. Cuando me convertí en ayudante del sheriff años atrás, sabía que el trabajo conllevaba riesgos, aceptaba la posibilidad de morir en el cumplimiento del deber, tal vez por un disparo en una redada o un accidente vehicular, pero nunca, en mis peores sueños, imaginé que sería por algo así, una abominación que no respondía a balas ni a la razón. Me avergüenza admitir que en ese momento de pánico absoluto, acepté mi muerte como inevitable. Levanté mi pistola reglamentaria, aún humeante por los disparos previos, y la apunté directamente a mi propia cabeza, con el dedo tembloroso en el Getilo, listo para apretarlo y evitar un destino tan atroz como el de Richards, uno de agonía prolongada y desmembramiento. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de hacerlo, ella simplemente desapareció, así, sin más, como niebla disipándose en el aire matutino, evaporándose en la nada, dejando solo un eco de su risa gutural que se desvaneció con el viento. Me dejó solo en esa ladera maldita, con el cadáver mutilado de mi mejor amigo a mis pies, el silencio roto solo por el ulular distante de un búho y el goteo de sangre en las hojas secas. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra, subí el cadáver ensangrentado de Richards de la montaña al camión, arrastrándolo por el sendero rocoso, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por el esfuerzo y el horror. Solo podía ver esa escena en mi cabeza, reproduciéndose una y otra vez, la criatura atacando, los gritos, la sangre. Está grabada a fuego en mi mente, un tatuaje invisible que no se borra con el tiempo ni con el alcohol. Cuando finalmente pedí refuerzos por radio, no llegó la oficina del sheriff con sus patrullas familiares. En su lugar, aparecieron varias furgonetas negras grandes, anónimas y siniestras, llenas de hombres no identificados vestidos con trajes oscuros impecables, gafas de sol incluso en la oscuridad, y expresiones impasibles que no revelaban nada. No eran locales, su acento era neutro, su equipo sofisticado, como si hubieran salido de una película de conspiraciones gubernamentales. Me rodearon rápidamente, me confiscaron el arma y el equipo,
y me dieron instrucciones claras y frías: deja tu trabajo inmediatamente, múdate a otro estado lo más lejos posible y nunca, bajo ninguna circunstancia, hables de lo sucedido esa noche. A cambio, recibiría una generosa pensión vitalicia, suficiente para vivir cómodamente sin trabajar nunca más. Acepté el trato sin dudarlo. ¿Qué otra opción tenía? Estaba roto, traumatizado, y solo quería alejarme de esas montañas para siempre. No sé por qué no me mató a mí también. Esa pregunta me atormenta cada noche, robándome el sueño y el apetito. No puedo dormir sin revivir el horror. No puedo comer sin que la náusea me invada al recordar el olor de la sangre. Solo la veo destrozando a Richards, sus garras hundiéndose en su carne, sus ojos vacíos fijos en mí. El día antes de irme de único y para siempre, busqué respuestas en los ancianos de la tribu cherokee local, hombres y mujeres sabios que han vivido en armonía o en temor con esas tierras por generaciones. Me escucharon en silencio, con rostros arrugados por el tiempo y ojos que reflejaban un conocimiento ancestral. Me dijeron que lo que había visto era algo que llaman Utunta, un demonio legendario que acecha en las profundidades de los Apalaches, cazando a su presa con una paciencia eterna. Según sus historias, es un espíritu vengativo, un devorador de hígados o almas, que se manifiesta en formas horrendas para castigar a los intrusos que profanan sus dominios sagrados. Sea lo que sea esa cosa, un demonio, un espíritu, una alucinación colectiva o algo peor que la ciencia no puede explicar, le ruego a quien lea esto que tome mi advertencia en serio. No vayan a los Apalaches, especialmente a las zonas rurales y remotas. No vale la pena el riesgo por una foto bonita o una historia de aventura. No dejen que los atrape también, que los desgarre en la oscuridad y deje sus restos como un mensaje macabro. Si lo hacen, podrían terminar como esa familia, como Richards, como tantos otros que han desaparecido sin rastro en esas montañas eternas. Quédense en casa, seguros, y dejen que los secretos de los Apalaches permanezcan enterrados.